Una madre soltera embarazada acepta cuidar al hijo de un director general millonario. El primer día, el niño le pregunta, ¿vas a abandonarme a mí también? Ella responde con lágrimas en los ojos. Pero a la mañana siguiente, la policía llama a la puerta. Y cuando el empresario ve quién es ella en realidad, no te pierdas ni un segundo de esta historia que te sorprenderá por su final y acompáñanos en este viaje. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo esta historia. Comenta abajo y no olvides suscribirte para recibir más historias como esta. Celeste Ibarra acarició su vientre de 7 meses mientras observaba el techo desconchado de su pequeño departamento en las afueras de Guadalajara. Los primeros rayos del sol se colaban tímidamente por la ventana desgastada, iluminando las paredes que cada día parecían más estrechas. La joven de cabello rojizo y ojos verdes intensos respiró profundo, sintiendo a su bebé moverse dentro de ella, como recordándole que no estaba sola. 6 meses habían pasado desde que Dante ya no estaba a su lado. Su esposo, un talentoso chef que soñaba con abrir su propio restaurante algún día, había desaparecido de su vida de manera repentina. El incendio en El Mirador, uno de los restaurantes más exclusivos de Guadalajara, propiedad del Imperio Santillán Corporativo, había cambiado su destino para siempre. La compensación que recibió fue irrisoria. Apenas alcanzaba para sobrevivir. La renta se acumulaba, la comida escaseaba, y el bebé estaba cada vez más cerca de llegar a un mundo que no parecía tener espacio para él. Aquella mañana, un golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. El corazón de Celeste dio un vuelco. Nadie tocaba a su puerta tan temprano, excepto el casero para cobrar la renta atrasada. Con dificultad se levantó y caminó lentamente hacia la entrada. ¿Quién es?, preguntó con voz temblorosa. «Correos de México, señora. Traigo un paquete para Celeste Ibarra». Confundida, abrió la puerta. El cartero le entregó un sobre amarillo y se marchó rápidamente. Celeste cerró la puerta y examinó el sobre. No tenía remitente, solo su nombre escrito con una caligrafía elegante. Al abrirlo, encontró un recorte de periódico y una nota anónima. El recorte era un anuncio clasificado. Se busca cuidadora para niño de 8 años. Horario completo, alojamiento incluido. Excelente remuneración. Zona Zapopan. La nota manuscrita decía simplemente, una oportunidad para un nuevo comienzo. Celeste frunció el ceño. ¿Quién le enviaría esto? ¿Y por qué? El barrio de Zapopan era conocido por sus mansiones y condominios de lujo. Una oportunidad así podría resolver sus problemas financieros, al menos hasta que naciera el bebé. Con alojamiento incluido, ahorraría en renta. Pero dejar su pequeño departamento, con todos los recuerdos de Dante, sería como abandonarlo nuevamente. «No tengo opción», murmuró para sí misma, acariciando nuevamente su vientre. «Es por ti, pequeño, por nosotros dos». Con manos temblorosas, marcó el número que aparecía en el anuncio. Una voz femenina, firme y formal, contestó al otro lado. «Residencia Santillán, buenos días». El apellido Santillán hizo que Celeste se congelara por un instante. ¿Santillán? ¿Como en Santillán Corporativo? ¿El mismo conglomerado dueño del restaurante donde trabajaba Dante? «Buenos días», respondió finalmente, tratando de mantener la compostura. «Llamo por el anuncio de la cuidadora». «Ah, sí. ¿Su nombre, por favor?» «Celeste Ibarra». Hubo un breve silencio al otro lado de la línea. «La esperamos esta tarde a las 4 para una entrevista, señorita Ibarra. La dirección es Avenida Patria, San 1850, Colonia Jardines de la Patria, Zapopan». Vistiendo su mejor conjunto, una falda café que aún le quedaba y una blusa verde que resaltaba sus ojos, Celeste tomó 2 camiones para llegar a la dirección indicada. Cuando el segundo autobús la dejó, tuvo que caminar 10 minutos más hasta encontrar los imponentes portones.
Al tocar el interfón, sintió un escalofrío que nada tenía que ver con el bebé. Una voz metálica preguntó su nombre, y segundos después, los portones se abrieron lentamente, revelando una propiedad que parecía sacada de una película. Los jardines eran impecables, con fuentes y esculturas estratégicamente colocadas. La casa principal, una mansión de arquitectura moderna, se erguía imponente al final de un camino de piedras pulidas. Una señora de porte elegante, cabello cano recogido en un moño perfecto y expresión severa esperaba en la puerta. Vestía un uniforme tradicional de ama de llaves, impecablemente planchado. «¿Señorita Ibarra?», preguntó, evaluándola de arriba abajo. Su mirada se detuvo en el vientre prominente, pero su expresión no reveló juicio alguno. «Sí, soy yo. Soy doña Teresa, ama de llaves de esta residencia por más de 30 años. Por favor, acompáñeme. Le mostraré la casa y le explicaré sus responsabilidades en caso de ser seleccionada». Mientras atravesaban el vestíbulo con piso de mármol y candelabros de cristal, Celeste intentaba no demostrar su asombro ante tanta opulencia. Las paredes exhibían obras de arte que probablemente costaban más que todo lo que ella poseía. «Esta es la residencia del señor Santillán», explicó doña Teresa. «Emiliano Santillán, CEO de Grupo Santillán Corporativo. Tal vez haya oído hablar de él». «Sí, conozco el nombre», respondió simplemente sin revelar la conexión. «El señor Santillán es un hombre muy ocupado. Raramente está en casa antes de las 8 de la noche, y aún así, muchas veces sigue trabajando en su despacho. Su hijo, Damián, tiene 8 años y es un niño especial». Se detuvieron frente a una puerta cerrada en el segundo piso. Damián sufrió un trauma emocional hace 2 años. Desde entonces dejó de caminar, aunque los médicos no encuentran ningún problema físico. Necesita a alguien que lo acompañe en sus estudios, que lo estimule, que traiga luz a su vida. Las últimas 3 cuidadoras renunciaron. La ama de llaves tocó suavemente la puerta y la abrió sin esperar respuesta. La habitación era amplia, decorada en tonos azules y blancos, con estanterías llenas de libros y juguetes que parecían intactos. Una gran ventana daba a los jardines, pero las cortinas estaban parcialmente cerradas, creando una atmósfera sombría. Sentado en una silla de ruedas cerca de la ventana, había un niño de cabello castaño y ojos color avellana, que miraba hacia el jardín con expresión vacía. Cuando la puerta se abrió, ni siquiera se giró. «Damián, ella es la señorita Celeste Ibarra. Vino a conocerte y tal vez se convierta en tu nueva cuidadora». El niño finalmente volteó el rostro, sus ojos encontrándose con los de Celeste. Por un momento, ella vio un destello de curiosidad atravesar aquella mirada vacía, quizá por la novedad de ver a una mujer embarazada. «Hola, Damián», dijo Celeste acercándose lentamente. «Es un placer conocerte». El niño la observó por unos segundos antes de responder con voz baja y desconfiada. «¿Por qué estás aquí? Todos los demás se han ido». La franqueza de la pregunta tomó a Celeste por sorpresa. Sin pensarlo demasiado, respondió con la misma sinceridad. «Tal vez porque no tengo a dónde ir. Y tal vez porque, como tú, sé lo que es extrañar a alguien que amas». Algo en la respuesta pareció tocar al niño, que volvió a mirar por la ventana, pero con un suspiro casi imperceptible. «Los dejaré para que se conozcan», dijo doña Teresa, indicando que saldría de la habitación. «Estaré en el pasillo si me necesita». Cuando la puerta se cerró, Celeste se acercó más a la ventana, mirando hacia el mismo jardín que hipnotizaba al niño. «Es un lugar hermoso», comentó, «pero un poco descuidado, ¿no crees? Las rosas necesitan atención». Damián la miró con sorpresa. «Mamá las cuidaba», dijo casi en un susurro. «Nadie más sabe cómo». «Me encanta la jardinería», respondió Celeste, sonriendo suavemente. «Mi abuela me enseñó. Quizás podríamos cuidarlas juntos algún día».
El silencio que siguió no era incómodo. Era como si ambos estuvieran evaluándose mutuamente, dos almas heridas, reconociendo sus dolores. «¿Tu bebé es niño o niña?», preguntó Damián sorprendiéndola. «Aún no lo sé. Quise que fuera una sorpresa». «¿Y el papá del bebé?». La pregunta directa hizo que Celeste dudara, pero mantuvo su compromiso con la honestidad. «Él ya no está aquí. Era un hombre muy especial, un cocinero talentoso. Ahora somos solo nosotros dos». Damián asintió, como si entendiera perfectamente lo que significaba perder a alguien. «Si vienes a vivir aquí, ¿traerás al bebé?». «Sí, si me lo permiten. Vendríamos como un paquete, yo y este pequeño de aquí dentro». El niño pareció considerar la idea antes de decir con seriedad: «Entonces necesitarás la habitación junto a la mía. Tiene una puerta que las conecta. Era donde dormía mi nana cuando yo era más pequeño». En ese momento, Celeste tuvo la extraña sensación de que la entrevista estaba siendo conducida por Damián, no por doña Teresa o quien fuera el responsable de contratarla. «Eso sería muy conveniente», respondió sonriendo. Cuando doña Teresa regresó, encontró a Celeste sentada cerca de Damián, mostrándole cómo hacer un barquito de papel con una hoja que había encontrado sobre el escritorio. El niño no sonreía, pero sus ojos habían perdido aquella vacuidad completa. «La señorita Ibarra debe hablar con el señor Santillán ahora», informó la ama de llaves. «Acaba de llegar y la recibirá en su despacho». Celeste sintió un nudo en el pecho. Estaba a punto de enfrentar al hombre cuyo imperio era indirectamente responsable de su situación actual. «Fue un placer conocerte, Damián», dijo, levantándose con cierta dificultad debido al embarazo. «Espero verte nuevamente muy pronto». El niño la observó caminar hasta la puerta antes de decir, con la misma voz baja, pero ahora un poco más firme: «Vas a volver, ¿verdad?». La pregunta cargaba el peso de muchas despedidas anteriores, de promesas incumplidas. «Haré todo lo posible», respondió Celeste, sincera. El despacho de Emiliano Santillán era exactamente como Celeste imaginaba: imponente, elegante e intimidante. Estanterías de caoba cubrían 2 paredes enteras, repletas de libros que parecían haber sido seleccionados no solo por su contenido, sino también por su apariencia estética. Un enorme escritorio de madera oscura dominaba el centro del ambiente, y detrás de él, enormes ventanales ofrecían una vista panorámica de los jardines. Cuando doña Teresa la anunció y cerró la puerta, dejándola sola con el dueño de la casa, Celeste sintió el peso de aquel momento. El hombre que se levantó para saludarla era la personificación del poder. Alto, de porte atlético, cabello castaño ondulado meticulosamente peinado y ojos color avellana. Los mismos ojos de Damián, pero infinitamente más fríos. «Señorita Ibarra, por favor, siéntese», dijo, indicando una silla frente a su escritorio. Su voz era profunda y controlada, como la de alguien acostumbrado a ser obedecido sin cuestionamientos. Celeste se sentó, instintivamente colocando una mano protectora sobre su vientre. «Doña Teresa me informó que usted está buscando el puesto de cuidadora para mi hijo. Debo decir que su condición actual no es lo que esperaba». «Entiendo su preocupación, señor Santillán», respondió Celeste, manteniendo la voz firme a pesar del nerviosismo. «Estoy embarazada de 7 meses, pero eso no afecta mi capacidad para cuidar de su hijo. De hecho, creo que mi experiencia con la maternidad puede ser un diferencial positivo». Emiliano la observó con interés, como si evaluara no solo sus palabras, sino cada matiz de su expresión. «¿Y qué hay del padre del niño? ¿No tendría objeciones a su mudanza aquí?». La pregunta golpeó a Celeste como un cuchillo. El tono casual con que él preguntaba sobre Dante, sin saber la conexión entre ellos, era casi surreal. «Él falleció hace 6 meses», respondió simplemente. Algo en la mirada de Emiliano cambió, no exactamente compasión, sino un reconocimiento distante de un dolor familiar. «Lo siento», dijo, pareciendo genuino por un momento.
Sé lo que es perder a alguien importante. Celeste asintió, evitando decir que sabía exactamente a quién se refería. Damián había mencionado a su madre y la ama de llaves había hablado del trauma emocional. Señor Santillán, conocí a su hijo hoy y me di cuenta de que es un niño extraordinario, a pesar de lo que está pasando. Creo que puedo ayudarlo a recuperar su confianza y, quizás con el tiempo, sus ganas de caminar nuevamente. Emiliano la estudió por unos segundos antes de levantarse y caminar hasta la ventana. De espaldas a ella, con las manos en los bolsillos de su traje impecable, parecía la imagen perfecta de un hombre cargando el peso del mundo sobre sus hombros. Ya hemos tenido 3 cuidadoras en los últimos 2 años, todas altamente calificadas, con experiencia y referencias impecables. Todas renunciaron. Damián las alejó deliberadamente. Tiene un talento especial para eso. Tal vez porque siente que ellas están ahí solo por el sueldo, arriesgó Celeste. Los niños perciben cuando alguien está verdaderamente interesado en ellos o no. El empresario se giró, mirándola con una expresión difícil de descifrar. ¿Y usted estaría genuinamente interesada en su bienestar? Una mujer que no lo conoce, que está a punto de tener su propio hijo, que probablemente necesitará toda su atención. La pregunta era justa y directa. Celeste decidió responder con la misma franqueza. Señor Santillán, necesito ser honesta. Necesito este trabajo, estoy sola, con un bebé en camino y cuentas por pagar. Pero eso no significa que no pueda preocuparme verdaderamente por su hijo. De hecho, quizás sea precisamente por mi situación que entienda mejor lo que Damián está sintiendo. La pérdida, el miedo al abandono, la necesidad de conexión. Algo en su sinceridad pareció desarmar a Emiliano momentáneamente. Volvió a sentarse, ahora con una postura menos rígida. ¿Cuáles son sus calificaciones, además de su empatía declarada? Tengo formación en pedagogía. Trabajé como profesora asistente en una escuela primaria e hice un curso de primeros auxilios. Sé cocinar, tengo paciencia y, lo más importante, no me rindo fácilmente. Emiliano tomó una carpeta sobre el escritorio y la abrió, revelando el currículum que Celeste había enviado por correo electrónico después de la llamada. Lo examinó por unos momentos. Veo que su último empleo fue como mesera en el Café del Sol. Sí, después del cierre de la escuela donde trabajaba, necesité encontrar algo rápidamente. El café pagaba mejor que el trabajo como suplente. Lo que ella no mencionó fue que había conocido a Dante en el Café del Sol, donde él trabajaba como chef antes de ser contratado por el prestigioso El Mirador. Y dejó ese empleo porque el embarazo avanzado hacía inviable el trabajo de pie por horas y el dueño no pudo reubicarme en una función menos exigente físicamente. Emiliano cerró la carpeta y la miró directamente. Señorita Ibarra, seré directo. Damián necesita estabilidad. Necesita a alguien que no salga corriendo ante la primera dificultad. Su historial reciente de empleos y su situación actual me hacen cuestionar si usted puede ofrecer esa estabilidad. Celeste sintió que la sangre le subía al rostro. La injusticia de ese juicio la golpeó profundamente. Señor Santillán, con todo respeto, usted no conoce mi historia. Perdí a mi compañero, el padre de mi hijo, hace pocos meses. Tuve que reorganizar mi vida completamente. Si hay algo que aprendí, es que la estabilidad no tiene que ver con permanecer en el mismo empleo por años, sino con mantenerse íntegra y seguir adelante incluso cuando el mundo se derrumba a tu alrededor. Y es exactamente eso lo que su hijo necesita aprender, que la vida continúa, incluso después de pérdidas devastadoras. Un silencio tenso llenó el despacho. Celeste temió haber ido demasiado lejos, pero no se arrepintió. Si aquel hombre poderoso la despedía por su franqueza, que así fuera. Para su sorpresa, una leve sonrisa apareció en la comisura de los labios de Emiliano. Hay gente que pagaría mucho por poder hablarme de esa manera, ¿sabía? Celeste no supo cómo responder.
Voy a hacerle una propuesta, continuó él, recostándose en la silla. Un periodo de prueba de 2 semanas. Se muda aquí mañana, conoce la rutina de Damián, establece una relación con él. Si al final de ese periodo percibo cualquier progreso, por mínimo que sea, el trabajo es suyo hasta cuando quiera o pueda permanecer. ¿Y si no hay progreso visible? Entonces, recibirá un mes de sueldo como compensación por el tiempo dedicado y ambos seguiremos nuestros caminos. La habitación asignada a Celeste era más grande que todo su departamento. Una cama king size dominaba el espacio, acompañada por una cuna de madera oscura ya montada en el rincón, una gentileza inesperada que la conmovió. Las paredes en tono pastel y las cortinas ligeras creaban una atmósfera acogedora, contrastando con la opulencia ostentosa del resto de la casa. Como Damián había mencionado, había una puerta que conectaba su habitación con la de ella, actualmente cerrada con llave, pero doña Teresa le había entregado la llave, explicando que podría ser útil durante la noche en caso de que el niño necesitara algo. Tras una noche inquieta, despertó temprano, aún acostumbrándose a los sonidos y al silencio de aquel lugar tan diferente de su ruidoso departamento en el centro de la ciudad. Se vistió con sencillez, pantalón de algodón cómodo y una blusa suelta que acomodaba su vientre, y fue a la cocina donde encontró a doña Teresa supervisando el desayuno. «Buenos días, señorita», saludó la ama de llaves con su formalidad habitual. «El desayuno será servido para Damián en su habitación, como de costumbre. El señor Santillán ya salió para la oficina y dejó instrucciones para que usted conozca la rutina del niño hoy». «¿Damián no baja a desayunar con la familia?», preguntó Celeste, mientras aceptaba la taza de té que le ofrecían. «El niño raramente sale de su habitación», respondió doña Teresa bajando la voz. «Desde el accidente se niega a usar la silla de ruedas en presencia de su padre. El señor Santillán lo intenta, pero, bueno, no es fácil para ninguno de los dos». Algo en la manera como la ama de llaves hablaba revelaba un cariño genuino por la familia, a pesar de su apariencia severa. «Entiendo. Llevaré el desayuno yo misma, si no le importa. Es una buena manera de comenzar el día». Doña Teresa asintió, pareciendo aprobar la iniciativa. Minutos después, Celeste tocaba a la puerta de la habitación de Damián, equilibrando una bandeja con frutas frescas, tostadas, jugo de naranja y un pequeño florero con una flor recogida del jardín. «Buenos días, Damián», saludó al entrar después de oír un murmullo que interpretó como permiso. «Traje tu desayuno. Espero que te gusten las fresas». El niño ya estaba despierto, sentado en la cama con un libro en el regazo. Sus ojos se agrandaron ligeramente al ver la flor en la bandeja. «No la recogí del jardín de rosas», aclaró Celeste rápidamente, colocando la bandeja sobre la mesita cerca de la cama. «Es solo una margarita del jardín delantero. Pensé que podría alegrar tu desayuno». Damián miró la flor por un largo momento antes de volver su atención al libro, como si intentara esconder cualquier reacción. «¿Qué estás leyendo?», preguntó Celeste sentándose en la silla cerca de la cama. «Es un libro sobre constelaciones», respondió él con su voz baja y controlada. «Mamá y yo solíamos observar las estrellas en el telescopio. Eso es increíble», respondió Celeste, genuinamente interesada. «Ah, mi padre me enseñó algunas constelaciones cuando era pequeña. ¿Sabes cuál es mi favorita? Orión, el cazador». Por primera vez, Damián pareció realmente interesado. Orión tiene las 3 Marías en el cinturón. Es fácil de encontrar en el cielo. «Exactamente. Pareces saber mucho sobre astronomía». Una casi sonrisa apareció en el rostro del niño, tan breve que casi pasó desapercibida. «Doña Teresa dijo que hoy me mostrarás mi rutina», continuó él, cambiando de tema mientras tomaba una rodaja de fresa. «No hay mucho que mostrar.
Tengo clases en línea por la mañana, fisioterapia los martes y jueves, y el doctor Fuentes viene los viernes para nuestras sesiones. El doctor Fuentes es tu psicólogo, completó Damián con un ligero tono de desdén. Papá cree que hablar sobre sentimientos me hará caminar de nuevo. Celeste percibió el resentimiento en su voz, pero optó por no presionar el tema. Bueno, mientras desayunas, voy a conocer mejor tu habitación, si no te importa. Así sabré dónde están las cosas que puedas necesitar. Damián se encogió de hombros, volviendo su atención al libro, pero Celeste notó que la observaba por el rabillo del ojo mientras ella examinaba las estanterías llenas de libros, juegos educativos y algunos juguetes que parecían intactos. Fue al acercarse al armario empotrado que algo llamó su atención, una caja de madera tallada, parcialmente visible bajo algunos suéteres en el estante inferior. ¿Qué es esto?, preguntó sin pensar. Damián levantó los ojos rápidamente y una sombra de alarma cruzó su rostro. Nada importante, respondió tenso, son solo cosas viejas. El tono defensivo agudizó la curiosidad de Celeste, pero sabía que no debía presionar. En vez de eso, asintió comprensivamente y cambió de tema, preguntando sobre sus juegos favoritos y los libros que más le gustaban. Poco a poco, Damián fue soltándose, respondiendo con más que monosílabos. No sonreía aún, pero sus ojos habían perdido un poco de aquella opacidad defensiva. Después del desayuno, lo ayudó con su higiene matinal y lo transfirió a la silla de ruedas, notando cómo se ponía instantáneamente más rígido y cerrado cuando se sentaba en ella. La clase en línea de matemáticas ocupó la siguiente hora, y Celeste aprovechó para organizar discretamente la habitación, siempre respetando las pertenencias y el espacio personal del niño. Fue durante esa organización que, al doblar una manta que se había caído, vio nuevamente la caja de madera, ahora más visible en el armario entreabierto. El tallado era de flores, rosas, notó, y había un pequeño cierre dorado en el frente. Celeste, la voz de Damián la sobresaltó. No se había dado cuenta de que la clase había terminado y que él la observaba desde la mesa de estudio, su mirada dividida entre desconfianza y vulnerabilidad. «Perdón», dijo ella rápidamente, alejándose del armario. «No quería entrometerme en tus cosas». Para su sorpresa, el niño no pareció enojado, solo resignado. «Quieres saber qué hay en la caja, ¿verdad? Todos quieren saberlo. Solo si tú quieres mostrarme», respondió Celeste, sentándose en la cama cerca de él. «No tienes que contarme nada con lo que no te sientas cómodo». Damián consideró sus palabras por un momento, estudiándola como si buscara señales de falsedad. Entonces, con una decisión súbita, dijo: «Tráela aquí». Celeste obedeció, colocando cuidadosamente la caja de madera sobre la mesa frente a él. Damián dudó por un instante antes de abrir el cierre dorado y levantar la tapa. Dentro, organizadas cuidadosamente, había varias fotografías, pequeños objetos como conchas y piedras, notas escritas a mano y lo que parecía ser un diario. «Mamá comenzó esta caja para mí cuando tenía 4 años», explicó él, con voz suave. «Ella decía que era importante guardar recuerdos, que los recuerdos son como estrellas en el cielo de nuestra vida». Con cuidado reverente, comenzó a mostrar algunos objetos. Una concha recogida en su primera visita a la playa, una piedra en forma de corazón encontrada durante un paseo, un dibujo que él había hecho en preescolar. «Esto es realmente especial, Damián», comentó Celeste, genuinamente conmovida por la intimidad que el niño estaba compartiendo. Él continuó mostrando los tesoros de la caja, hasta llegar a un sobre que contenía fotografías. Dudó brevemente antes de abrirlo. «Estas son del último verano, antes del accidente». Las fotos mostraban a una mujer de belleza radiante, con largo cabello oscuro y la misma sonrisa de Damián en diversos momentos. Abrazada a su hijo en un jardín de rosas en plena floración, sonriendo junto a él en lo que parecía una fiesta de cumpleaños, los tres, madre, padre e hijo,
en lo que parecía ser una cabaña junto a un lago. Celeste observó las fotografías con atención, notando la felicidad en los ojos de Damián, tan diferente de la tristeza actual. También notó cómo Emiliano parecía más joven y menos severo, con una sonrisa que jamás había visto en su rostro durante su breve encuentro. Pero fue la última fotografía la que hizo que su corazón se detuviera por un segundo. Era una imagen tomada en lo que parecía ser una gala benéfica. Isabel, resplandeciente en un vestido azul, Emiliano, elegante en smoking, y al fondo, apenas visible pero inconfundible para ella, estaba Dante, vistiendo el uniforme de chef del servicio de catering. ¿Estás bien?, preguntó Damián notando su cambio de expresión. Te pusiste pálida. Celeste se recompuso rápidamente forzando una sonrisa. Estoy bien, solo un pequeño mareo. A veces pasa con el embarazo. Damián la miró con escepticismo, pero no insistió. En cambio, cerró cuidadosamente el sobre de fotografías y lo devolvió a la caja. Mamá quería que siguiéramos añadiendo cosas a la caja cada año, dijo en voz baja, pero después del accidente ya no hay nada nuevo que añadir. La tristeza en su voz era tangible, casi física. Celeste sintió el impulso de abrazarlo, pero se contuvo, respetando el espacio que él tanto parecía necesitar. ¿Sabes qué creo?, dijo en cambio. Creo que tu mamá querría que siguieras coleccionando momentos especiales. Los recuerdos no tienen que detenerse, Damián. Pueden transformarse, pero siempre hay nuevas estrellas que añadir a tu cielo. El niño la miró con una mezcla de esperanza y escepticismo. ¿Cómo podría añadir algo nuevo si ya nada es igual? Quizás podríamos empezar por algo pequeño, sugirió Celeste. ¿Qué te parece si hoy hacemos algo diferente? Algo que valga la pena recordar. Damián pareció considerarlo por un momento. ¿Cómo qué? Celeste miró por la ventana hacia el jardín abandonado. Las rosas secas y los arbustos, sin podar, eran un reflejo perfecto del estado emocional de esta familia. ¿Y si empezamos a restaurar el jardín de tu mamá? Los ojos del niño se abrieron con alarma. Papá no deja que nadie toque ese jardín. Dice que es sagrado. ¿Y si le pedimos permiso?, insistió suavemente Celeste. Le expliqué anoche que me gustaría trabajar allí contigo. No se opuso. ¿De verdad?, preguntó Damián con una chispa de interés en su mirada. De verdad. Creo que tu padre entiende que ese jardín necesita vida otra vez, igual que esta casa, igual que tú. Después de mucha persuasión, Damián finalmente accedió a salir al jardín. El proceso de bajar su silla de ruedas por la rampa lateral de la casa fue lento y cargado de tensión emocional. Era la primera vez en semanas que el niño salía de su habitación para algo que no fuera una sesión médica obligatoria. El jardín de rosas, que había sido el orgullo de Isabel Santillán, era ahora apenas una sombra de su antigua gloria. Las rosas estaban marchitas, los senderos cubiertos de hojas secas y la pequeña fuente del centro estaba vacía y agrietada. Celeste empujó la silla de Damián hasta colocarla bajo la sombra de un viejo árbol de jacaranda que milagrosamente seguía floreciendo a pesar del abandono general. Tu madre debió haber amado mucho este lugar, comentó observando la disposición meticulosa de los diferentes tipos de rosas ahora apenas reconocibles. Era su santuario, respondió Damián, su voz apenas un susurro. Decía que las rosas le contaban secretos. Me enseñó a escucharlas también. ¿Y qué te decían? El niño cerró los ojos por un momento, como recordando que la belleza necesita cuidado, pero que incluso después del invierno más duro, siempre hay una nueva oportunidad para florecer. Celeste sonrió, sorprendida por la profundidad del pensamiento. Es una lección muy sabia. Tal vez deberíamos ponerla en práctica. Con guantes de jardinería prestados por el jardinero de la propiedad, un hombre mayor llamado Héctor que miraba el jardín abandonado con tristeza cada vez que pasaba cerca, Celeste comenzó a limpiar cuidadosamente alrededor de los arbustos de rosas,
retirando hojas secas y ramas muertas. Al principio, Damián solo observaba desde su silla, pero poco a poco comenzó a dar indicaciones. «Las cortezas necesitan estar libres de hojas», explicó. «Y ese tipo de rosa necesita más poda que las demás». Celeste trabajaba siguiendo sus instrucciones, notando cómo su voz ganaba confianza mientras hablaba sobre algo que claramente amaba y entendía. «¿Quieres intentarlo?», preguntó, ofreciéndole un par de guantes pequeños que había traído intencionalmente. Damián miró los guantes con anhelo, pero luego su mirada se desvió hacia sus piernas inmóviles. «No puedo». «¿Por qué no? Tus manos funcionan perfectamente». El niño pareció sorprendido por la franqueza. «Pero no puedo moverme por el jardín». «Yo puedo ser tus piernas por ahora», sugirió Celeste. «Tú serás el maestro jardinero y yo tu aprendiz. Dime qué hacer y dónde, y cuando quieras trabajar con tus propias manos, moveremos tu silla a donde sea necesario». Por un momento, pareció que Damián iba a negarse, pero entonces, lentamente, extendió sus manos y tomó los guantes. «De acuerdo, pero tenemos que empezar por el rosal blanco». Era el favorito de mamá. Durante las siguientes 2 horas, trabajaron juntos en el jardín. Celeste se sorprendió por el conocimiento botánico del niño. Conocía cada variedad de rosa, sus necesidades específicas de cuidado, incluso la historia de cómo algunas de ellas habían llegado al jardín. «Esta es una pis», explicó, señalando un rosal con capullos de color amarillo cremoso con bordes rosados. Mamá la consiguió después de un viaje a Francia. Dijo que era especial porque fue creada durante la Segunda Guerra Mundial como símbolo de esperanza. Mientras Celeste despejaba cuidadosamente la base del rosal, algo brillante captó su atención entre la tierra y las hojas secas. Al recogerlo, vio que era un pequeño broche en forma de rosa, hecho de plata con pequeños detalles en esmalte rojo. «Damián, mira lo que encontré». Los ojos del niño se abrieron completamente al ver el broche. «El prendedor de mamá. Lo estaba usando el día que se fue. Pensamos que se había perdido para siempre». Celeste limpió cuidadosamente el broche con el borde de su blusa y se lo entregó a Damián, quien lo tomó con reverencia, como si sostuviera un tesoro invaluable. «Es una señal», murmuró el niño, con los ojos brillantes. «Si mamá quería que volviéramos al jardín». En ese momento, una voz profunda los sobresaltó a ambos. «¿Qué están haciendo aquí?». Emiliano Santillán estaba de pie en la entrada del jardín, su figura alta, proyectando una sombra larga sobre el sendero de piedra. Su expresión era indescifrable, una mezcla de sorpresa y algo más profundo, más doloroso. «Papá», dijo Damián, su voz repentinamente pequeña, «estamos arreglando el jardín de mamá». Emiliano se acercó lentamente, sus ojos recorriendo el trabajo ya realizado. Las rosas podadas, los senderos despejados, los primeros signos de vida renovada. «Le pedí permiso ayer, señor Santillán», explicó Celeste poniéndose de pie. «Pensé que podría ser terapéutico para Damián». Para su sorpresa, Emiliano no parecía molesto. Sus ojos estaban fijos en el broche que su hijo sostenía. «¿Dónde encontraron eso?», preguntó, su voz apenas controlada. «Estaba aquí, entre la tierra», respondió Celeste. «Justo bajo el rosal pis». Emiliano se acercó y se arrodilló frente a la silla de ruedas de su hijo, algo que Celeste no lo había visto hacer antes. «Tu madre lo buscó por todas partes», dijo suavemente. «Era el primer regalo que le hice cuando éramos apenas estudiantes». Damián extendió su mano, ofreciéndole el broche a su padre. «Creo que ella quería que lo encontráramos juntos». Emiliano tomó el broche, sus dedos rozando los de su hijo en un raro momento de contacto físico entre ellos. Sus ojos se encontraron y por un instante Celeste vio el mismo color exacto de avellana reflejado entre padre e hijo, un puente silencioso de conexión que parecía haberse perdido hace mucho tiempo. «Tal vez tengas razón», dijo finalmente Emiliano.
Tal vez Isabel está tratando de decirnos algo. Se levantó y miró a Celeste con una expresión diferente a la fría evaluación del día anterior. Gracias, señorita Ibarra. Parece que su primer día ha sido productivo. No era exactamente un elogio efusivo, pero Celeste pudo sentir que algo había cambiado. Una pequeña grieta se había abierto en la muralla que Emiliano había construido alrededor de su corazón. Igual que un tímido brote, empezaba a surgir entre las rosas abandonadas. «Es solo el comienzo», respondió. Este jardín necesita mucho amor para volver a ser lo que era. Como todos nosotros», murmuró Emiliano, tan bajo que Celeste apenas lo escuchó. La primera semana en la mansión Santillán pasó con una rutina que poco a poco comenzaba a sentirse natural. Cada mañana, Celeste despertaba temprano, tomaba un ligero desayuno en la cocina mientras conversaba con doña Teresa y luego se dirigía al cuarto de Damián con una bandeja preparada especialmente para él. El niño aún no sonreía abiertamente, pero sus ojos habían comenzado a perder esa opacidad defensiva. Seguía negándose a usar la silla de ruedas en presencia de su padre, pero ahora esperaba con anticipación sus sesiones en el jardín con Celeste, donde parecía sentirse libre para expresar sus conocimientos y emociones. El jardín, como la relación entre ellos, comenzaba a mostrar signos de vida renovada. Los rosales podados empezaban a desarrollar nuevos brotes y Héctor, el viejo jardinero, había reparado la fuente central que ahora burbujeaba alegremente, atrayendo pájaros y mariposas que parecían celebrar el renacimiento del espacio. Era viernes por la tarde, después de la sesión con el doctor. Fuentes, un hombre de mediana edad, afable pero perspicaz, que había comentado discretamente a Celeste que notaba un cambio positivo en Damián, cuando ocurrió el primer incidente. Celeste estaba ayudando a Damián con su tarea de ciencias cuando sonó su teléfono. Era una llamada del hospital. Su cita prenatal había sido adelantada para el lunes siguiente debido a una reorganización del personal médico. «Necesito ir al hospital el lunes para un chequeo», explicó a Damián después de colgar. «Tendré que avisarle a tu padre para reorganizar tus actividades ese día». El rostro del niño se ensombreció inmediatamente. «¿Vas a volver?», preguntó, con aquella voz pequeña y vulnerable que Celeste había aprendido a reconocer como señal de su miedo al abandono. «Por supuesto que voy a volver», respondió sentándose junto a él. «Es solo una revisión rutinaria para asegurarme que el bebé está bien. Mi mamá también fue al hospital por una revisión rutinaria», dijo Damián, su voz apenas audible, «y nunca volvió». El comentario golpeó a Celeste como un puño en el estómago. Era la primera vez que Damián mencionaba directamente las circunstancias en que había perdido a su madre. «Damián, te prometo que volveré», dijo con firmeza, tomando sus manos entre las suyas. «¿Sabes cómo estoy tan segura? Porque aún tenemos mucho trabajo por hacer en ese jardín. Y nunca dejaría un trabajo a medias, especialmente uno tan importante». El niño la miró fijamente, como evaluando la sinceridad de su promesa. «Podrías venir conmigo si quisieras», sugirió Celeste. «Sería una oportunidad para que salieras un poco de la casa. Podríamos almorzar en algún lugar bonito después». Los ojos de Damián se iluminaron momentáneamente ante la idea, pero luego regresó la sombra. «No puedo ir. No puedo salir así», dijo, señalando sus piernas inmóviles. «¿Por qué no? Mucha gente usa sillas de ruedas, Damián. No hay nada de qué avergonzarse». «No es eso», respondió bajando la voz. «Es que la última vez que salí de casa fue con mamá. No he vuelto a salir desde entonces». Celeste entendió entonces la magnitud del trauma. No era solo que Damián no pudiera caminar físicamente. Se había encerrado completamente, convirtiendo la mansión, y específicamente su habitación, en un refugio contra el mundo exterior que asociaba con la pérdida. «Entiendo», dijo suavemente.
No voy a presionarte, pero la oferta sigue en pie por si cambias de opinión. Esa noche, después de acostar a Damián, Celeste decidió hablar con Emiliano sobre su cita médica. Lo encontró en su despacho, como siempre, rodeado de papeles y con el ceño fruncido ante la pantalla de su computadora. «Disculpe la interrupción, señor. Santillán», dijo después de tocar suavemente a la puerta entreabierta. «Necesito informarle que tengo una cita médica el lunes por la mañana». Emiliano levantó la vista de sus documentos, su expresión cansada suavizándose ligeramente al verla. «Por supuesto, señorita Ibarra. ¿Necesita que el chofer la lleve? Se lo agradecería mucho. También quería comentarle que invité a Damián a acompañarme, pensando que sería bueno para él salir un poco, pero se negó». Emiliano dejó los papeles y se recostó en su silla, con una expresión pensativa. «No me sorprende. No ha querido salir de la propiedad desde el accidente. Los médicos dicen que es parte de su mecanismo de defensa. ¿Puedo preguntar qué ocurrió exactamente? Damián mencionó que su madre fue al hospital para una revisión y nunca regresó». Un silencio pesado cayó sobre el despacho. Por un momento, Celeste temió haber cruzado una línea invisible, pero finalmente Emiliano habló, su voz controlada pero con un trasfondo de dolor apenas contenido. Isabel tenía un problema cardíaco congénito, una condición que controlábamos con medicación y revisiones regulares. Aquella mañana se sentía particularmente bien. Decidió conducir ella misma al hospital, a pesar de que siempre insistía en que la llevara el chofer. Hizo una pausa, como reuniendo fuerzas para continuar. Sufrió un colapso mientras conducía. El auto perdió el control. Aunque los médicos hicieron todo lo posible, no lograron salvarla. Celeste sintió que su corazón se encogía ante la revelación. Ahora entendía mejor el trauma de Damián. No solo había perdido a su madre, sino que la había visto salir con normalidad, esperando su regreso solo para descubrir que nunca volvería. «Lo siento mucho», dijo sinceramente. Damián estaba esperándola con un dibujo que había hecho especialmente para ella. Continuó Emiliano, su voz cada vez más distante, como si estuviera reviviendo aquel día. «Cuando llegué a casa para darle la noticia, dejó caer el papel y no ha vuelto a dibujar desde entonces. Esa misma noche descubrimos que no podía caminar. Los médicos dicen que es conversivo, una respuesta física a un trauma emocional demasiado grande para procesar. Y el jardín», comenzó Celeste, «era el lugar favorito de Isabel. Ella y Damián pasaban horas allí. Después del funeral, ordené que lo cerraran. No podía soportar verlo, sabiendo que ella nunca volvería a cuidarlo». Miró a Celeste con intensidad. «Hasta que usted llegó y convenció a mi hijo de regresar allí». No había acusación en su voz, sino una extraña mezcla de gratitud y nostalgia. «Creo que está funcionando», respondió Celeste. «He notado pequeños cambios en él. Su terapeuta también». Emiliano asintió lentamente. «Yo también lo he notado. Por primera vez en 2 años me preguntó si podíamos cenar juntos mañana. En el comedor, no en su habitación». La sorpresa de Celeste debió ser evidente, porque Emiliano añadió, «Dijo que fue idea suya, que usted le sugirió que tal vez era hora de reconectar», fue la palabra que usó. «Solo le dije que tal vez su padre también necesitaba sanar», explicó Celeste, ligeramente avergonzada por haberse entrometido, «que quizás podrían ayudarse mutuamente». Emiliano la miró con una intensidad que la hizo sentirse repentinamente vulnerable. «Usted es una mujer sorprendente, señorita Ibarra. En una semana ha logrado lo que terapeutas, médicos y yo mismo no pudimos conseguir en 2 años». «No he hecho nada extraordinario», respondió ella, incómoda con el elogio. «Solo escucho. Y tal vez porque no conocí a Isabel ni viví el accidente directamente, puedo ver las cosas desde otra perspectiva. Sea como sea, le estoy agradecido».
dijo Emiliano, con una sinceridad que rara vez mostraba. Mas, si su cita médica resulta bien, me gustaría ofrecerle el puesto permanentemente, sin esperar a que termine el periodo de prueba. Celeste sintió una calidez expandirse en su pecho. Me honra su oferta, señor Santillán. La acepto con gusto, mientras mi condición me lo permita. Esa noche, mientras Celeste dormía profundamente, un sonido la despertó. Al principio pensó que era parte de su sueño, pero luego lo escuchó claramente. Un llanto ahogado que venía de la habitación contigua. Sin encender las luces, se levantó y se dirigió a la puerta que conectaba su habitación con la de Damián. La había dejado desbloqueada, como cada noche, por si acaso el niño la necesitaba. Al entrar silenciosamente, vio a Damián sentado en su cama, abrazando sus piernas inertes contra el pecho, su pequeño cuerpo sacudido por sollozos silenciosos. «¿Damián?», llamó suavemente para no asustarlo. «¿Estás bien?». El niño levantó el rostro, húmedo por las lágrimas. «La vi», susurró. «Vi a mamá en mis sueños. Estaba en el jardín, llamándome, pero no podía llegar hasta ella porque no puedo caminar». «¿Puedo sentarme?», preguntó Celeste, acercándose a la cama. Damián asintió, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. La luz de la luna que entraba por la ventana parcialmente abierta iluminaba su rostro, haciéndolo parecer aún más vulnerable y pequeño. «Cuéntame sobre tu sueño», sugirió Celeste, sentándose suavemente en el borde de la cama. «Estábamos en el jardín», comenzó Damián, su voz aún temblorosa. «Las rosas estaban todas florecidas como antes. Mamá estaba junto a la fuente, con su vestido blanco que tanto le gustaba. Me sonreía y me llamaba, pero yo no podía moverme. Mis piernas no respondían. ¿Qué pasó después?». Ella seguía llamándome, cada vez más lejos. Entonces miró hacia el cielo y dijo: «Está en tus manos, no en tus piernas». Y luego desperté. Celeste consideró sus palabras por un momento, impresionada por la profundidad del sueño. «¿Sabes qué creo? Creo que tu mamá te estaba dando un mensaje importante». Los ojos del niño se abrieron con interés. «¿Qué mensaje?». «Que la capacidad de sanar, de reconectar, de seguir adelante, no depende de si puedes caminar físicamente o no. Está en tus manos, en lo que haces, en cómo te relacionas con los demás, en cómo cuidas lo que amas». Damián reflexionó sobre esto por un largo momento. «Como cuando cuidamos el jardín», dijo finalmente. «Mis piernas no funcionan, pero mis manos sí, y estamos haciendo que las rosas vuelvan a florecer». «Exactamente», sonrió Celeste. «Y no solo las rosas están floreciendo de nuevo, Damián, tú también estás empezando a hacerlo». El niño bajó la mirada hacia sus manos. «A veces», comenzó dubitativo, «a veces siento como hormigueos en las piernas, como si quisieran despertar, pero tengo miedo». El corazón de Celeste dio un vuelco. Era la primera vez que Damián mencionaba cualquier tipo de sensación en sus piernas. «¿Miedo de qué, cariño?». «De que si vuelvo a caminar, significará que ya no extraño a mamá, que la estoy olvidando». La revelación golpeó a Celeste con fuerza. Allí estaba, el núcleo del bloqueo psicológico que mantenía a Damián en su silla de ruedas. La culpa del sobreviviente, el temor de que sanar significaría traicionar la memoria de su madre. «Damián, escúchame», dijo tomando sus manos. «Mas tu mamá te amaba más que a nada en el mundo. Eso se nota en cada fotografía, en cada recuerdo que guardas. Y el amor de una madre es así. Quiere siempre lo mejor para su hijo. Estoy segura de que ella desearía verte feliz, jugando, corriendo, viviendo plenamente. Pero sin ella siempre estará contigo», continuó Celeste, colocando suavemente su mano sobre el corazón del niño. «Aquí, y en cada rosa que florece en el jardín, en cada estrella que identificas en el cielo, en cada sonrisa que algún día volverás a mostrar». Por primera vez desde que lo conoció, Celeste vio algo que se asemejaba a una verdadera sonrisa en el rostro de Damián.
¿Crees que podría intentarlo? ¿Intentar caminar de nuevo? Creo que puedes intentar cualquier cosa que te propongas, paso a paso, sin prisa, y estaré aquí para sostenerte por si tropiezas. Se quedaron en silencio por un momento, la mano de Celeste aún sobre la de Damián, una conexión silenciosa entre dos almas que habían conocido la pérdida. «Oh, gracias por venir cuando lloré», dijo finalmente el niño. «Nadie lo había hecho desde...» «Lo sé», respondió Celeste, entendiendo sin necesidad de más palabras. «¿Y ahora crees que podrás volver a dormir?» Damián asintió, recostándose nuevamente. «¿Puedes quedarte hasta que me duerma?», preguntó con una voz tan pequeña que apenas parecía la suya. «Por supuesto». Celeste se acomodó junto a él, encima de las cobijas, y comenzó a tararear suavemente una canción de cuna que su propia madre le cantaba cuando era pequeña. Poco a poco, los párpados de Damián fueron cerrándose, hasta que su respiración se volvió profunda y regular. Se levantó con cuidado para no despertarlo, y justo cuando se disponía a regresar a su habitación, notó una figura en la puerta que conectaba con el pasillo. Emiliano estaba allí, silencioso como una sombra, observando la escena con una expresión indescifrable. ¿Cuánto tiempo llevaba ahí? ¿Cuánto había escuchado? Salió silenciosamente de la habitación de Damián, cerrando la puerta con cuidado. En el pasillo, la tenue luz de una lámpara iluminaba el rostro de Emiliano, revelando algo que Celeste nunca había visto en él: vulnerabilidad. «Lo siento», dijo él en voz baja. «Escuché voces y quise asegurarme de que todo estaba bien. Damián tuvo una pesadilla», explicó Celeste. «Pero ahora está tranquilo. Acaba de volver a dormirse». Emiliano asintió, su mirada fija en la puerta cerrada, como si pudiera ver a través de ella. Lo que dijo sobre sentir hormigueos en las piernas. Comenzó, su voz cargada de emoción contenida. «Es la primera vez que menciona algo así. Creo que es una buena señal», respondió Celeste. «Tal vez esté listo para intentar sus ejercicios con más convicción. Y lo que dijo sobre tener miedo de olvidar a Isabel... Es normal, señor Santillán. Para un niño, a veces seguir adelante parece una traición a quien ya no está». Emiliano la miró entonces, sus ojos brillantes a la luz tenue. «¿Cómo lo hace?», preguntó con una mezcla de asombro y gratitud. «¿Cómo logra entenderlo tan bien? ¿Cómo consigue que él se abra así?». Celeste consideró la pregunta por un momento. «Creo que, a veces, es más fácil hablar con alguien que no comparte tu dolor directamente. Alguien que puede escuchar sin que sus propias heridas interfieran. Mientras que yo no puedo separar mi dolor del suyo», completó Emiliano con repentina comprensión. «Cada vez que lo miro, veo sus ojos, los ojos de ella. Y él debe ver lo mismo en mí, un recordatorio constante de lo que perdimos, pero también un recordatorio de lo que aún tienen», añadió Celeste suavemente. «El uno al otro». Emiliano cerró los ojos brevemente, como absorbiendo sus palabras. «Gracias», dijo finalmente, «por estar ahí para él cuando no supe cómo hacerlo. No tiene que agradecerme, es mi trabajo. Ambos sabemos que va más allá de un simple trabajo, señorita Ibarra. La intimidad del momento, la penumbra del pasillo, la vulnerabilidad compartida. Todo creaba una atmósfera que hizo que Celeste fuera dolorosamente consciente de lo cerca que estaban, de la intensidad en la mirada de Emiliano. «Debería volver a mi habitación», dijo rompiendo el momento. «Mañana será un día importante, la cena que planearon». «Por supuesto», respondió él, recuperando su compostura habitual. «Buenas noches, señorita Ibarra». «Buenas noches, señor Santillán». De vuelta en su habitación, Celeste se recostó en la cama, su mente repleta de pensamientos contradictorios. La imagen de Dante apareció en su memoria, junto con la fotografía que había visto en la caja de recuerdos de Damián. Su esposo había trabajado para los Santillán antes del incendio. ¿Era simple coincidencia
¿O había alguna conexión más profunda que desconocía? Y luego estaba Emiliano, con sus ojos de avellana idénticos a los de su hijo, con su dolor cuidadosamente contenido que parecía a punto de desbordarse. La forma en que la había mirado en el pasillo. Celeste colocó una mano protectora sobre su vientre, sintiendo al bebé moverse. «Estamos entrando en aguas profundas, pequeño», susurró. «Tendremos que navegar con cuidado». El comedor principal de la mansión Santillán era, como todo en aquella casa, una demostración de opulencia y buen gusto. Una larga mesa de caoba pulida dominaba el espacio, flanqueada por sillas tapizadas en terciopelo burdeos. Candelabros de cristal colgaban del techo y las paredes estaban decoradas con pinturas de paisajes mexicanos de artistas reconocidos. Según doña Teresa, este espacio había permanecido prácticamente sin uso desde la muerte de Isabel. Emiliano cenaba casi siempre en su despacho y Damián en su habitación. Los únicos eventos que se realizaban allí eran algunas cenas de negocios esporádicas, cuando era absolutamente necesario. Por eso, la decisión de Damián de cenar en el comedor con su padre era mucho más significativa de lo que podría parecer a simple vista. No era solo una comida, era un paso hacia la reconexión, hacia la reconstrucción de la relación deteriorada entre padre e hijo. Celeste había pasado toda la tarde ayudando a Damián a prepararse física y emocionalmente para este momento. Lo había acompañado en su sesión de fisioterapia, notando con alegría cómo el niño se esforzaba más que de costumbre, y luego lo había asistido con un baño especial con sales aromáticas que doña Teresa había preparado. «¿Crees que debería llevar algo?», preguntó Damián mientras Celeste le ayudaba a ponerse una camisa azul que resaltaba el color de sus ojos. «¿Un regalo o algo así?». La pregunta la tomó por sorpresa. «¿Por qué querrías llevar un regalo?». «No sé», respondió inseguro. «Es como una ocasión especial, ¿no? Como cuando vas a cenar a casa de alguien por primera vez». La inocencia de su razonamiento conmovió a Celeste. En cierto modo, esta cena era como conocer a su padre de nuevo, después de 2 años de distanciamiento emocional. «Creo que tu presencia es el mejor regalo», dijo suavemente. «Pero si quieres llevar algo especial, ¿qué te parece una de las rosas que está empezando a florecer en el jardín?». Los ojos de Damián se iluminaron. «La rosa Pis está abriendo sus primeros capullos. A papá le gustará, era la favorita de mamá». Media hora después, Celeste empujaba la silla de ruedas de Damián hacia el comedor. El niño llevaba en su regazo un pequeño florero con un capullo de la rosa Pis, apenas abierto, pero ya mostrando sus delicados tonos amarillos y rosados. Su nerviosismo era evidente en la forma en que sus dedos jugueteaban con el borde de su camisa. «Todo va a estar bien», lo tranquilizó Celeste. «Tan solo es una cena con tu papá. No he cenado con él desde hace mucho tiempo», respondió Damián. «Y si no tenemos de qué hablar, hablen del jardín», sugirió, «o de las estrellas. Sé que ambos temas te apasionan». Cuando entraron al comedor, Emiliano ya estaba allí de pie junto a la ventana. Al verlos, se acercó inmediatamente, visiblemente nervioso también, aunque trataba de disimularlo bajo su habitual compostura. Damián saludó, con una sonrisa cautelosa. «Te ves muy elegante esta noche». «Gracias, papá», respondió el niño. Luego extendió el pequeño florero. «Te traje esto, es del jardín. Está empezando a florecer de nuevo». Emiliano tomó el florero, su expresión suavizándose al reconocer la variedad de rosa. «La Pis», murmuró, «la primera que plantó tu madre cuando diseñamos el jardín». Miró a su hijo con una mezcla de sorpresa y gratitud. «Es un regalo perfecto, Damián». «Gracias». Colocó el florero en el centro de la mesa que ya estaba dispuesta para 3 personas. «Señorita Ibarra», dijo, dirigiéndose a Celeste, «espero que nos acompañe. Doña Teresa ha preparado su famoso chile en nogada en honor a esta ocasión especial».
No quisiera entrometerme en un momento familiar, respondió Celeste, sorprendida por la invitación. Por favor, quédate, pidió Damián, con una mirada que claramente expresaba su necesidad de apoyo en este momento. Insisto, añadió Emiliano. Después de todo, usted ha sido instrumental en hacer posible esta reunión. Celeste asintió, aceptando la invitación, y tomó asiento en uno de los lugares dispuestos. Damián, en su silla de ruedas, fue colocado en la cabecera, con Emiliano y Celeste a cada lado, formando un triángulo perfecto. Los primeros minutos transcurrieron en un silencio incómodo, roto solo por el sonido de los cubiertos contra la porcelana fina. Emiliano parecía buscar las palabras correctas, mientras Damián mantenía la mirada fija en su plato. «El jardín está quedando muy bien», comentó finalmente Emiliano, siguiendo la sugerencia que había escuchado a Celeste dar a su hijo. «Pasé por allí esta mañana, antes de ir a la oficina». «¿De verdad?», preguntó Damián, levantando la mirada con interés. «Sí. Héctor me dijo que has estado dándole instrucciones precisas sobre cómo cuidar cada variedad. Dice que tienes el mismo talento que tu madre para la jardinería». El rostro de Damián se iluminó ante el cumplido. «Mamá me enseñó todo sobre las rosas. Me decía que cada una tiene su propia personalidad, como las personas». «Lo recuerdo», sonrió Emiliano. «Solía decir que yo era como una rosa grandiflora, alto, formal y un poco intimidante al principio, pero con un corazón sorprendentemente suave en el interior», añadió Damián, citando claramente a su madre. La sonrisa de Emiliano se amplió, sus ojos brillando con recuerdos. «Exactamente, y decía que tú eras como una rosa floribunda, lleno de vida, adaptable, siempre floreciendo incluso en condiciones difíciles». Había tanto amor en la voz de Emiliano al recordar estas conversaciones, que Celeste sintió un nudo en la garganta. Aquí estaba el hombre detrás de la fachada de frío empresario, un esposo que había amado profundamente, un padre que adoraba a su hijo, pero que había perdido el camino en medio del dolor. «¿Y qué tipo de rosa sería la señorita Ibarra?», preguntó repentinamente Damián, girándose hacia ella. La pregunta tomó por sorpresa tanto a Celeste como a Emiliano. Ambos se miraron brevemente antes de que Emiliano respondiera. «Creo que sería una rosa trepadora», dijo con una voz suave que Celeste no le había escuchado usar antes. «Fuerte pero delicada, capaz de superar obstáculos y encontrar su camino incluso en las situaciones más difíciles, y con una tendencia natural a ayudar a otros a elevarse». El cumplido, tan inesperado como poético, hizo que Celeste se sonrojara ligeramente. «No sé mucho de rosas», respondió, tratando de aligerar el momento, «pero me halaga la comparación». La cena continuó con una conversación cada vez más fluida. Damián compartió su entusiasmo por el proyecto de rehabilitación del jardín, describiendo con detalle los planes que tenía para cada sección. Emiliano escuchaba con genuino interés, haciendo preguntas y ofreciendo sugerencias. Era como si una presa invisible se hubiera roto, permitiendo que años de comunicación reprimida fluyeran libremente entre padre e hijo. Celeste los observaba, interviniendo ocasionalmente, pero principalmente disfrutando ser testigo de este reencuentro. Cuando llegó el postre, un flan casero con caramelo, aparentemente otro favorito familiar, Damián hizo una pregunta que dejó a su padre momentáneamente sin palabras. «Papá, ¿crees que podríamos visitar la tumba de mamá juntos? Hace mucho que no voy». Emiliano dejó su cuchara lentamente, su expresión indescifrable. «Por supuesto», respondió finalmente, «si es lo que deseas. Quiero llevarle algunas de las rosas nuevas», explicó Damián, «para que sepa que estamos cuidando su jardín otra vez». Celeste pudo ver el esfuerzo que hacía Emiliano para mantener la compostura. Sus ojos brillaban con lágrimas contenidas. «Le encantaría eso», logró decir. «Tal vez podríamos ir este domingo». «¿Puede venir Celeste también?», preguntó Damián, volteando hacia ella.
Emiliano miró a Celeste, una pregunta silenciosa en sus ojos. «Solo si ustedes quieren», respondió ella, consciente de lo delicado del momento. «Entendería perfectamente si prefieren que sea un momento solo de ustedes dos». «Me gustaría que vinieras», insistió Damián. «Quiero presentarte a mamá». La simplicidad y profundidad de la declaración conmovió a Celeste hasta las lágrimas. Este niño que había sufrido tanto quería compartir con ella algo tan íntimo como la memoria de su madre. «Si a tu padre le parece bien», respondió mirando a Emiliano. «Nos encantaría que nos acompañara», dijo él, con una sinceridad que no dejaba lugar a dudas. Después de la cena, mientras Celeste ayudaba a Damián a prepararse para dormir, el niño parecía más animado que nunca. «¿Cómo estuvo la cena?», preguntó ella, aunque ya conocía la respuesta. «Fue bonito», respondió Damián. «Como antes, pero diferente. Papá estaba más... no sé cómo explicarlo». «¿Presente?», sugirió Celeste. «Sí, eso. Como si realmente estuviera allí, no solo su cuerpo. Creo que ambos han dado un gran paso hoy», dijo arropándolo. «Estoy muy orgullosa de ti, Damián». «¿Crees que mamá también estaría orgullosa?», preguntó con esa vulnerabilidad que solo mostraba en momentos como este. Estoy completamente segura de ello». Una vez que Damián se quedó dormido, Celeste se dirigió a su propia habitación, agotada, pero con el corazón lleno. Mientras se cambiaba, notó que la puerta que conectaba con el pasillo estaba entreabierta, aunque estaba segura de haberla cerrado. Al acercarse, encontró un sobre blanco que alguien había deslizado por debajo. Dentro había una nota escrita con una caligrafía elegante. «Gracias por devolvernos a mi hijo y a mí el uno al otro. No hay palabras suficientes para expresar mi gratitud. E.S.» Celeste sostuvo la nota contra su pecho, sintiendo una calidez que se extendía desde su corazón. Tal vez, después de todo, esta extraña coincidencia que la había llevado a la mansión Santillán no era solo cuestión de necesidad económica. Tal vez había un propósito más grande en juego. El domingo amaneció con un cielo plomizo y amenazador, muy inusual para esa época del año en Guadalajara. Celeste observó las nubes oscuras desde la ventana de su habitación, preguntándose si deberían posponer la visita al cementerio. Al reunirse con Emiliano y Damián para el desayuno, una nueva rutina que habían establecido desde la cena del viernes, mencionó su preocupación. «Parece que va a llover», comentó. «Tal vez deberíamos dejar la visita para otro día». «El pronóstico dice que solo serán lluvias pasajeras», respondió Emiliano, consultando su teléfono. Además, a Isabel le encantaba la lluvia. Decía que era la forma en que el cielo regaba su propio jardín. Damián sonrió ante el recuerdo. «Es cierto, solíamos salir a caminar bajo la lluvia ligera. Mamá decía que era como recibir bendiciones directamente del cielo». Celeste asintió, conmovida una vez más por estos pequeños vislumbres de la mujer que había sido Isabel Santillán. Una amante de la naturaleza, poética, cálida, tan diferente de la imagen fría y distante que Emiliano proyectaba al mundo. Después del desayuno, Damián y Celeste fueron al jardín para seleccionar las flores que llevarían a la tumba. El niño insistió en cortar personalmente algunas de las rosas que comenzaban a florecer, especialmente las pis y otras variedades que, según explicó, tenían significados especiales para su madre. «Estas son Remember Me», dijo, señalando unas rosas de un intenso color cobrizo. «Las plantamos juntos en su último cumpleaños». Héctor, el jardinero, había preparado un hermoso arreglo con las flores seleccionadas por Damián. Lo envolvió cuidadosamente en papel de seda y lo entregó al niño con una reverencia respetuosa. «La señora estaría muy feliz», comentó el anciano, con los ojos brillantes de emoción. «Estas son las primeras flores que cortamos del jardín desde...». No necesitó terminar la frase. Todos entendían. A mediodía,
El chofer los llevó al Panteón de Mezquitán, uno de los cementerios más antiguos y hermosos de la ciudad. Emiliano había insistido en que Celeste los acompañara en el auto familiar, en lugar de seguirlos en otro vehículo como ella había sugerido inicialmente. Durante el trayecto, Damián estaba inusualmente silencioso, su mirada fija en el arreglo floral que sostenía con cuidado en su regazo. Celeste, sentada junto a él en el asiento trasero, podía sentir su tensión creciente conforme se acercaban a su destino. «Estás muy callado», comentó suavemente. «¿Estás nervioso?» El niño asintió levemente. «No he ido desde el funeral», confesó en voz baja para que su padre, sentado en el asiento delantero junto al chofer, no lo escuchara. «Pues papá va solo a veces». Celeste tomó su mano libre y la apretó gentilmente. «Es normal sentirse nervioso, pero tu mamá estará feliz de verte, especialmente con esas hermosas flores de su jardín». El cementerio era un lugar tranquilo y bien cuidado, con amplias avenidas flanqueadas por árboles centenarios y mausoleos elegantes que contaban la historia de las familias prominentes de Guadalajara. El chofer detuvo el vehículo cerca de una sección apartada, donde un pequeño sendero llevaba a una zona más privada. Emiliano salió primero y desplegó la rampa para la silla de ruedas de Damián. Con una coordinación que sugería que lo habían practicado, ayudó a su hijo a descender del vehículo y acomodarse en la silla, mientras Celeste sostenía momentáneamente el arreglo floral. «Es por aquí», indicó Emiliano, comenzando a empujar la silla por el sendero empedrado. Celeste los siguió a una distancia respetuosa, consciente de que, a pesar de la invitación, este era un momento profundamente íntimo para padre e hijo. El cielo seguía oscureciéndose y algunas gotas comenzaban a caer, pero nadie sugirió regresar. Finalmente llegaron a un área apartada, bajo un gran ahuehuete cuyas ramas formaban una protección natural. Allí, una lápida de mármol blanco se erguía elegante pero sencilla. Una fotografía grabada en porcelana mostraba el rostro sonriente de Isabel Santillán, sus ojos brillantes, idénticos a los de su hijo. Emiliano detuvo la silla de ruedas frente a la tumba y dio un paso atrás, permitiendo a Damián tener su momento. «Hola, mamá», dijo el niño, con voz temblorosa. «Te traje flores de tu jardín. Estamos cuidándolo otra vez». Mientras Damián continuaba hablando en voz baja con su madre, contándole sobre los avances en el jardín y sus recientes cenas con su padre, Emiliano se acercó a Celeste, que permanecía unos pasos atrás. «Gracias por estar aquí», dijo en voz baja. «No estaba seguro de que fuera a ser capaz de hablar así. No lo había hecho desde...» «Es un niño muy valiente», respondió Celeste. «Solo necesitaba sentirse seguro para expresar sus sentimientos». La lluvia comenzaba a intensificarse, pero la amplia copa del ahuehuete los protegía parcialmente. Gotas ocasionales se filtraban entre las hojas, creando un suave repiqueteo que añadía una cualidad casi mística al momento. Después de unos minutos, Damián hizo un gesto a su padre para que se acercara. Emiliano se arrodilló junto a la silla de ruedas, colocándose a la altura de su hijo frente a la tumba. «Papá y yo estamos mejor ahora», continuó Damián, como si su madre pudiera escucharlo claramente. «Y tenemos una nueva amiga, se llama Celeste y va a tener un bebé. Ella nos ha ayudado mucho». Giró en su silla y extendió una mano hacia Celeste, invitándola a unirse a ellos. Con el corazón acelerado, se acercó y tomó la mano del niño. «Oni, esta es Celeste, mamá», presentó Damián formalmente. «El bebé nacerá en 2 meses. Espero que puedas cuidarlo desde el cielo, como nos cuidas a papá y a mí». La sencilla petición, llena de fe infantil y genuina preocupación, llevó lágrimas a los ojos de Celeste. Emiliano también parecía profundamente conmovido, su habitual máscara de compostura completamente abandonada en este momento de vulnerabilidad compartida. «Es un hermoso jardín»,
comentó Celeste mirando la tumba con respeto. Se nota que fue diseñado con mucho amor. Isabelle lo planificó todo, explicó Emiliano con voz suave. Incluso esto. Sabía que su condición cardíaca quería un lugar tranquilo, cerca de este árbol. Decía que sus raíces eran como las conexiones familiares, profundas, entrelazadas, irrompibles a pesar de las tormentas. La lluvia aumentó repentinamente, comenzando a filtrarse más a través del follaje. Emiliano se quitó su saco y lo sostuvo sobre la cabeza de Damián, protegiéndolo. «Deberíamos volver al auto», sugirió Celeste, preocupada por la salud del niño. «Sí, vamos», acordó Emiliano. «Volveremos pronto, ¿verdad, Damián?» El niño asintió, colocando cuidadosamente el arreglo floral frente a la lápida antes de permitir que su padre girara la silla de ruedas. El regreso al vehículo fue apresurado, con la lluvia ahora cayendo con fuerza. Cuando finalmente subieron al auto, todos estaban considerablemente mojados a pesar de sus esfuerzos por protegerse. «Estás temblando», observó Celeste, notando cómo Damián se estremecía ligeramente. «Estoy bien», aseguró el niño, aunque sus labios tenían un tinte ligeramente azulado. Emiliano instruyó al chofer para que pusiera la calefacción y se quitó el saco empapado. «Quizás deberíamos ir directamente a casa para que puedas cambiarte», sugirió preocupado. «En realidad», comenzó Damián, con una timidez inusual, «me preguntaba si podríamos ir a comer fuera, como una familia. Mamá siempre decía que después de visitar a los seres queridos que se fueron, es importante celebrar a los que seguimos aquí». La petición sorprendió tanto a Emiliano como a Celeste. Era la primera vez que Damián expresaba deseos de salir a un lugar público desde el accidente. «¿Estás seguro?», preguntó Emiliano, tratando de ocultar su asombro. «Hay muchos restaurantes que entregan a domicilio». «Estoy seguro», afirmó Damián, con una determinación que no se le había visto antes. «Quiero ir al restaurante La Matera, era el favorito de mamá». Emiliano y Celeste intercambiaron miradas. El restaurante mencionado era uno de los más exclusivos de Zapopan, conocido por su terraza con vistas panorámicas y su ambiente elegante. No era precisamente el lugar que uno esperaría que un niño de 8 años eligiera. «La Matera es una excelente elección», dijo finalmente Emiliano, claramente conmovido por el recuerdo. «A tu madre le encantaba su crema de elote con trufas y los churros con chocolate para postre», añadió Damián con una pequeña sonrisa nostálgica. «Entonces a La Matera será», decidió Emiliano, indicando al chofer la nueva dirección. Durante el trayecto, Celeste notó cómo el rostro de Damián mostraba una mezcla de determinación y nerviosismo. Este era un gran paso para él. No solo salir en público, sino elegir específicamente un lugar cargado de recuerdos de su madre. Era como si la visita al cementerio hubiera liberado algo dentro de él. Un dique que contenía no solo dolor, sino también la voluntad de reconectar con el mundo. Cuando llegaron al restaurante, un empleado se apresuró a ayudarlos con un paraguas grande, mientras otro traía una silla de ruedas seca que el establecimiento mantenía para sus clientes con necesidades especiales. «Bienvenido de vuelta, señor Santillán», saludó el maître con una reverencia formal. «Es un honor tenerlo con nosotros nuevamente y especialmente acompañado del joven Damián. Ha pasado mucho tiempo». «Gracias, Manuel», respondió Emiliano. «¿Sería posible tener nuestra mesa habitual?» «Por supuesto, señor. Está siempre reservada para la familia Santillán, aunque no la utilicen». Celeste se sorprendió ante esta revelación. Emiliano había mantenido una reserva permanente en el restaurante favorito de su esposa durante 2 años, a pesar de no utilizarla. Era un gesto romántico y doloroso a la vez. La mesa habitual de los Santillán resultó ser un rincón privilegiado en la terraza cubierta, con vistas al valle y la ciudad. La
A pesar de la lluvia que caía suavemente afuera, el espacio estaba perfectamente protegido y cálidamente iluminado con lámparas de estilo vintage que creaban una atmósfera íntima. Mientras se acomodaban, Celeste notó cómo varios comensales miraban discretamente en su dirección. Evidentemente, la presencia de Emiliano Santillán causaba revuelo, pero más aún verlo acompañado por su hijo, que había estado prácticamente recluido durante 2 años, y por una mujer embarazada que nadie conocía. «Ignóralos», murmuró Emiliano notando su incomodidad. Guadalajara sigue siendo una ciudad pequeña en muchos sentidos. Cualquier chisme es bienvenido, especialmente si involucra a familias conocidas. «No me molesta», aseguró Celeste, aunque era parcialmente cierto. «Solo me sorprende la atención». A mamá también le incomodaban las miradas, comentó Damián, sorprendiéndolos. Pero decía que la mejor defensa era disfrutar tanto de la comida y la compañía que todo lo demás desaparecía. «Tu madre era una mujer muy sabia», sonrió Celeste. «Lo era», confirmó Emiliano con una mirada distante. «Y tenía razón. Así que sigamos su consejo, disfrutemos de este momento». La comida fue exquisita, tal como cabía esperar de un restaurante de esa categoría. Damián, aunque inicialmente nervioso, gradualmente se relajó, especialmente cuando el chef salió personalmente a saludarlo y recordarle cómo, años atrás, lo había dejado visitar la cocina y preparar su propio postre. «¿Te gustaría hacerlo de nuevo?», ofreció el chef. «La cocina siempre está abierta para ti». Damián miró a su padre, buscando aprobación. «Tal vez en nuestra próxima visita», respondió Emiliano, entendiendo que era mejor no abrumar a su hijo en su primera salida. «Hoy estamos celebrando algo especial». «¿Puedo preguntar qué celebran?», inquirió el chef con genuino interés. Fue Damián quien respondió, para sorpresa de todos. «Estamos celebrando que estamos aprendiendo a ser una familia otra vez». La sencillez y profundidad de la respuesta conmovió visiblemente al chef, que asintió con respeto antes de retirarse, no sin antes prometer enviar un postre especial al final de la comida. Mientras saboreaban el plato principal, un mole revisitado con técnicas contemporáneas que había sido el favorito de Isabel, la conversación fluyó naturalmente entre recuerdos, planes para el jardín y las ambiciones de Damián para cuando volviera a caminar. Era la primera vez que expresaba esta meta como una certeza, no como una posibilidad lejana, y tanto Emiliano como Celeste notaron el cambio significativo. «El doctor Fuentes dice que podríamos intensificar la fisioterapia», comentó Emiliano. «Cree que ahora que estás más motivado, podrías hacer progresos más rápidos. Y creo que deberíamos redecorar mi habitación», añadió Damián. «Es demasiado infantil para un niño de casi 9 años». Celeste sonrió al ver cómo el niño comenzaba a proyectarse hacia el futuro, algo que no había hecho en mucho tiempo. «¿Qué temas te gustarían para tu nueva decoración?», preguntó. «Astronomía, definitivamente», respondió sin dudar, «con constelaciones en el techo que brillen en la oscuridad. Y tal vez un escritorio más grande para mis proyectos de ciencias. Podríamos convertir el cuarto de juegos adyacente en un pequeño observatorio», sugirió Emiliano, entusiasmado por el interés de su hijo. «Instalar un telescopio profesional junto a la ventana que da al este». Los ojos de Damián se iluminaron ante la idea. «¿De verdad? ¿Podríamos hacer eso?». «Por supuesto. Comenzaremos los arreglos esta misma semana». El postre prometido llegó. Una elaborada creación que combinaba los churros tradicionales que tanto gustaban a Damián con elementos modernos como espuma de chocolate, tierra de galleta y flores cristalizadas. «El chef dice que es una creación especial llamada Nuevo Comienzo», anunció el camarero al servir el postre, «inspirada en la familia Santillán».
Mientras disfrutaban del delicioso postre, la lluvia finalmente cesó, dando paso a un cielo parcialmente despejado, donde se asomaban los primeros rayos de sol entre las nubes. «Miren», señaló Damián hacia el horizonte, «un arco iris». Efectivamente, un brillante arco multicolor se dibujaba sobre la ciudad, como un puente entre el cielo y la tierra. «Otra señal», murmuró el niño con absoluta convicción. De regreso a casa, Damián se quedó dormido en el auto, agotado por las intensas emociones del día. Emiliano lo observaba con una expresión de paz que Celeste no había visto antes en él. «No puedo creer la transformación», comentó en voz baja para no despertar al niño. «Hace apenas 2 semanas, apenas salía de su habitación. Hoy visitó el cementerio, fue a un restaurante público y habla de rediseñar su cuarto para el futuro. Los niños tienen una capacidad de resiliencia asombrosa», respondió Celeste. «A veces solo necesitan sentir que es seguro sanar, que no están traicionando a nadie por querer seguir adelante». Emiliano la miró con una intensidad que la hizo sentirse repentinamente vulnerable. «Usted ha cambiado nuestras vidas, señorita Ibarra. No sé cómo podré agradecérselo jamás». «No tiene que agradecerme», respondió ella sinceramente. «Ver a Damián florecer nuevamente es recompensa suficiente». Cuando llegaron a la mansión, Emiliano insistió en cargar personalmente a su hijo dormido hasta su habitación, a pesar de que el chofer se ofreció a ayudar. Celeste lo siguió, conmovida por la imagen del poderoso empresario llevando a su hijo en brazos con tanta ternura. Después de acostar a Damián y asegurarse de que estaba cómodo, ambos salieron silenciosamente de la habitación. En el pasillo, Emiliano se detuvo, como si quisiera decir algo pero no encontrara las palabras adecuadas. «Ha sido un día importante», comentó finalmente. «Muy importante», coincidió Celeste. «Un verdadero punto de inflexión para Damián y para ustedes como familia. Y usted es parte de esa familia ahora. Lo sabe, ¿verdad?», dijo Emiliano, sorprendiéndola con la declaración. «No solo como empleada. Ha llegado a significar mucho más para nosotros, para mí». La honestidad repentina del hombre la dejó momentáneamente sin palabras. Había notado, por supuesto, las miradas, los pequeños gestos, la creciente calidez en su trato, pero escucharlo, verbalizarlo era diferente, más real, más complicado. «Señor Santillán, yo... Por favor, llámame Emiliano», interrumpió suavemente. «Al menos cuando estemos solos». «Emiliano», concedió ella, sintiéndose extrañamente íntima al usar su nombre de pila por primera vez. «Creo que ambos estamos en un momento vulnerable. Usted está reencontrándose con su hijo, procesando viejos dolores. Yo estoy preparándome para ser madre soltera, aún lidiando con mi propia pérdida. Deberíamos ser cautelosos con nuestros sentimientos». Él asintió lentamente, respetando su prudencia. «Tienes razón, por supuesto. No pretendo apresurar nada ni complicar tu situación. Solo quería que supieras que te valoro enormemente, no solo por lo que has hecho por Damián, sino por quien eres». «Gracias», respondió ella, genuinamente conmovida. «Significa mucho para mí escuchar eso». Un silencio cómodo se instaló entre ellos, lleno de cosas no dichas, pero de alguna manera entendidas. «Y debería descansar», dijo finalmente Emiliano. «Mañana tiene su cita médica. ¿Sigue en pie que el chofer la lleve?» «Sí, gracias. Es a las 10 de la mañana». «Perfecto. Buenas noches, Celeste». «Buenas noches, Emiliano». Esa noche, mientras se preparaba para dormir, Celeste se encontró pensando en lo rápido que había cambiado su vida. Hacía apenas 2 semanas estaba desesperada en su pequeño departamento, preocupada por cómo mantendría a su bebé. Ahora estaba viviendo en una mansión, ayudando a sanar las heridas de una familia rota y enfrentando sentimientos inesperados hacia un hombre que, hasta hace poco, representaba indirectamente la causa de su situación precaria.
Colocó una mano sobre su vientre, sintiendo los movimientos del bebé. «La vida es extraña, pequeño», murmuró. «Nos lleva por caminos que nunca imaginamos. Solo espero estar tomando las decisiones correctas para ambos». La mañana del lunes amaneció despejada, como si la tormenta del día anterior hubiera limpiado no solo el cielo, sino también el ambiente emocional en la mansión Santillán. Cuando Celeste bajó a desayunar, encontró a Damián ya sentado a la mesa, vestido y peinado impecablemente, con una expresión de determinación en su rostro infantil. «Buenos días», saludó ella, sorprendida por verlo levantado tan temprano. «¿A qué debemos tanta energía esta mañana?» «Quiero ir contigo», anunció el niño sin preámbulos. «A tu cita médica. Lo he pensado mucho y quiero intentarlo». Celeste se sentó junto a él, conmovida por su valentía. «¿Estás seguro?» «No tienes que hacerlo solo porque me ofrecía llevarte. Estoy seguro», afirmó con convicción. «Ayer pude ir al cementerio y al restaurante. Hoy quiero dar otro paso. Además», su voz se suavizó, «quiero ver cómo es una consulta con un bebé para cuando nazca el tuyo». La ternura de su preocupación casi llevó lágrimas a los ojos de Celeste. Este niño que había sufrido tanto estaba saliendo de su caparazón de dolor para interesarse genuinamente en el futuro, en una nueva vida. «En ese caso, será un honor tenerte como acompañante», respondió, apretando suavemente su mano. «Estoy segura de que al doctor le encantará conocerte». Doña Teresa, que había estado observando silenciosamente la escena desde la entrada del comedor, se acercó con una sonrisa apenas contenida. «El señor Emiliano tuvo que salir temprano a una reunión urgente», informó, «pero dejó dicho que tiene todo su permiso para acompañar a la Sirta. Ibarra, joven Damián, y que está muy orgulloso de su decisión». Los ojos del niño brillaron ante la mención del orgullo de su padre. ¿De verdad dijo eso? ¿Usó la palabra orgulloso? Exactamente esa palabra, confirmó la ama de llaves con una sonrisa maternal. Nay también mencionó que los arquitectos vendrán esta tarde para comenzar a planificar su nuevo observatorio. La felicidad en el rostro de Damián era palpable, un contraste dramático con la expresión vacía que tenía cuando Celeste lo conoció. La visita al hospital fue sorprendentemente positiva. Damián, aunque inicialmente tenso al entrar al edificio médico, se fue relajando gradualmente, especialmente cuando el ginecólogo, el doctor Méndez, lo incluyó naturalmente en la conversación. «¿Así que eres el joven caballero que acompaña a Celeste hoy?», preguntó el médico amablemente. «Es muy considerado de tu parte. ¿Te gustaría ver al bebé en el ultrasonido?». Los ojos de Damián se abrieron con asombro. «Se puede ver como una fotografía. Incluso mejor», sonrió el doctor. «Podrás verlo moverse en tiempo real». Durante el ultrasonido, Damián observaba la pantalla con absoluta fascinación, su boca ligeramente abierta en un gesto de asombro cuando el médico señaló las diferentes partes del cuerpo del bebé. La cabeza, las manos, los pies que pateaban enérgicamente. «Es una niña», anunció finalmente el doctor Méndez. «Y parece perfectamente saludable». «Una niña», repitió Celeste con lágrimas de felicidad. Por primera vez desde la muerte de Dante, sintió una alegría pura, sin el trasfondo de dolor que había acompañado su embarazo hasta entonces. «¿Ya has pensado en un nombre?», preguntó el médico mientras limpiaba el gel del ultrasonido. «Aún no me he decidido», confesó Celeste. «Tenía algunas ideas, pero...». «¿Qué tal, Isabel?», sugirió repentinamente Damián. Luego, dándose cuenta de lo que había propuesto, añadió rápidamente: «O tal vez como segundo nombre, para que proteja al bebé como mi mamá nos protege a nosotros». La sugerencia, tan inesperada como conmovedora, dejó a Celeste sin palabras por un momento. «Es un nombre precioso», logró decir finalmente, «y sería un hermoso homenaje. Tendré que pensarlo».
De regreso a la mansión, Damián no dejaba de hablar sobre la experiencia, describiendo con lujo de detalles el ultrasonido a doña Teresa, quien escuchaba con genuino interés. Estaba tan animado que apenas notó cuando Emiliano entró al salón, regresando temprano de su reunión. «¡Papá!», exclamó al verlo. «Fuimos al hospital y vimos al bebé de Celeste en una pantalla. Es una niña y se movía como si estuviera bailando». La sonrisa de Emiliano ante el entusiasmo de su hijo era radiante. «Eso suena fascinante, Damián. Me alegra que hayas tenido una buena experiencia en el hospital». «No tuve miedo», declaró el niño con orgullo. «Bueno, un poco al principio, pero luego fue increíble. Y sugerí que la bebé podría llamarse Isabel como segundo nombre», añadió con una mezcla de orgullo y timidez, «para que mamá la cuide desde el cielo». La expresión de Emiliano se suavizó visiblemente ante la mención de su difunta esposa. «Es una idea muy hermosa, hijo», dijo, acercándose para posar una mano sobre el hombro de Damián. Luego miró a Celeste. «Aunque, por supuesto, la decisión final es completamente tuya. Lo consideraré seriamente», aseguró ella. «Va es realmente un nombre hermoso, con un significado aún más hermoso». Los días siguientes transcurrieron con una sensación de renovada esperanza en la mansión. Damián comenzó a mostrar progresos notables en su fisioterapia, al punto que el terapeuta comentó que estaba recuperando gradualmente sensibilidad y algo de movimiento en las piernas. El jardín, bajo los cuidados conjuntos de Celeste, Damián y Héctor, florecía espléndidamente. Las rosas comenzaban a mostrar todo su esplendor, llenando el aire con su fragancia y atrayendo mariposas y colibríes que parecían celebrar el renacimiento del espacio. El proyecto del observatorio avanzaba rápidamente, con Damián participando activamente en las decisiones de diseño. Había elegido un tema que combinaba astronomía y botánica, reflejando sus dos grandes pasiones, con constelaciones pintadas en el techo y macetas especialmente diseñadas para pequeñas plantas que bordearían las ventanas. Celeste observaba estos cambios con una mezcla de alegría y una creciente sensación de que su tiempo en la mansión tendría un final natural. En menos de 2 meses daría a luz, y aunque Emiliano había sido claro en que podría tomarse el tiempo necesario para recuperarse y que su puesto estaría esperándola, ella no estaba segura de si sería lo correcto regresar. Una tarde, mientras ayudaba a Damián con un proyecto escolar en el jardín, el niño la sorprendió con una pregunta directa. «Cuando nazca tu bebé, ¿te irás de aquí?». La pregunta, formulada con aquella franqueza infantil que había llegado a valorar tanto, la tomó desprevenida. «O tendré que tomarme un tiempo para cuidar a la bebé cuando nazca», respondió cuidadosamente. «Pero tu padre ha sido muy generoso ofreciéndome regresar después, si así lo deseo». «¿Y lo deseas?», insistió Damián, con una intensidad en su mirada que iba más allá de sus años. «No lo sé», confesó honestamente. «Hay muchas cosas que considerar. Papá está enamorado de ti», declaró el niño con la misma naturalidad con que hablaría del clima. «Y creo que tú también sientes algo por él». La franqueza de la observación dejó a Celeste momentáneamente sin palabras. «Damián, las relaciones entre adultos son complicadas», logró responder finalmente. «¿Por el papá de tu bebé?», preguntó sin rendirse. «Sé que no está aquí, pero ¿aún lo amas demasiado para querer a alguien más?». La pregunta tocó algo profundo en Celeste. ¿Era eso? Se sentía culpable por los sentimientos que estaba desarrollando hacia Emiliano porque parecía una traición a la memoria de Dante. «Siempre amaré al padre de mi bebé», respondió lentamente. «Fue un hombre maravilloso y siempre será parte de mí. Pero eso no significa que no pueda haber espacio en mi corazón para otros afectos». «Como yo», dijo Damián con una pequeña sonrisa. «Me quieres aunque no soy tu hijo». «Exactamente», sonrió Celeste, agradecida por su comprensión. «Te quiero muchísimo,
aunque no seas mi hijo biológico. ¿Y a papá? Presionó con esa persistencia típica de los niños. Celeste suspiró, decidiendo que la honestidad era lo mejor, incluso con un niño de 8 años. De tu padre es un hombre extraordinario, Damián. Y sí, he llegado a apreciarlo y admirarlo profundamente. Pero hay muchas consideraciones prácticas. Acabo de conocerlos a ambos. Estoy a punto de convertirme en madre. Tenemos historias complicadas. ¿Te refieres a que papá era el jefe del papá de tu bebé?, interrumpió Damián, dejándola completamente atónita. ¿Cómo? ¿Quién te dijo eso?, logró preguntar, el corazón latiéndole aceleradamente. Te vi mirando la foto en mi caja de recuerdos, explicó el niño, la de la gala donde está el hombre, con uniforme de chef al fondo. Te pusiste muy rara cuando la viste. Luego escuché a doña Teresa hablar con Héctor. Dijeron que tu esposo trabajaba en El Mirador, el restaurante de papá donde hubo un incendio. Celeste se quedó sin aliento. Por supuesto que los empleados habían investigado su pasado. Era natural que doña Teresa, tan protectora de la familia, quisiera saber más sobre la mujer que había entrado en sus vidas. Sí, admitió finalmente. Dante, mi esposo, trabajaba para el grupo Santillán. Pero tu padre probablemente ni siquiera lo conocía personalmente. Era solo uno de muchos empleados, y eso te hace sentir rara. Por eso no estás segura de querer quedarte. Es complicado, Damián. Hay muchas emociones encontradas. El niño asintió como si realmente comprendiera la complejidad de la situación. Mamá solía decir que las cosas más valiosas en la vida rara vez son simples, comentó. Decía que los jardines más hermosos son los que tienen más variedad, aunque sean más difíciles de cuidar. La sabiduría transmitida en aquellas palabras infantiles conmovió profundamente a Celeste. Tu madre era una mujer muy sabia, dijo, abrazando suavemente al niño. Vi y tú has heredado esa sabiduría. Esa noche, mientras regaba las flores en el porche que daba al jardín, Celeste sintió una presencia detrás de ella. Al girarse, vio a Emiliano observándola silenciosamente, con una expresión que mezclaba admiración y algo más profundo. Damián acaba de contarme sobre su conversación de esta tarde, dijo acercándose a ella. Me dijo que sabes que tu esposo trabajaba para mi empresa. Celeste asintió, sintiendo que un peso se liberaba de sus hombros al poder finalmente abordar el tema directamente. Lo sabía desde el principio, admitió. Dante hablaba mucho de lo orgulloso que estaba de trabajar para El Mirador, de cómo era el siguiente paso en su carrera. Cuando vi tu apellido en el anuncio de trabajo, supe que debía haber alguna conexión. ¿Y aún así viniste?, preguntó Emiliano, genuinamente sorprendido. Necesitaba el trabajo, respondió simplemente. Yo pensé que tal vez no era coincidencia, tal vez había una razón por la que nuestros caminos debían cruzarse. Emiliano se acercó más, apoyándose en la baranda del porche junto a ella, ambos mirando hacia el jardín iluminado por la luz de la luna. ¿Sabes? Investigué sobre el incendio cuando doña Teresa me contó sobre tu esposo, confesó. Fue causado por un cortocircuito en un sistema eléctrico que debía haber sido reemplazado meses antes. Yo había firmado la autorización para la renovación, pero uno de mis gerentes la pospuso para ahorrar costos. Es algo que me ha pesado enormemente desde que lo supe. La revelación dejó a Celeste momentáneamente sin palabras. Nunca había culpado directamente a Emiliano por la muerte de Dante. Los accidentes ocurren, incluso con todas las precauciones, pero escucharlo asumir esa responsabilidad la conmovió profundamente. No fue tu culpa, dijo finalmente. No puedes controlar cada decisión que toman tus empleados. Pero era mi empresa, mi responsabilidad última, insistió él. Y ahora, sabiendo que tu esposo fue una de las víctimas, que su muerte dejó a una mujer embarazada sin apoyo, no hay palabras para expresar lo que siento.
Celeste vio la genuina angustia en sus ojos, el mismo dolor que había visto cuando hablaba de la pérdida de Isabel. No viniste a trabajar aquí buscando justicia o compensación, ¿verdad?, preguntó él suavemente. No, aseguró ella. Vine porque necesitaba el trabajo, porque algo me decía que este era el lugar donde debía estar. Y no me equivoqué. Lo que ha pasado aquí, cómo Damián ha florecido, cómo tú has comenzado a sanar, eso va más allá de cualquier conexión con el pasado. Emiliano tomó suavemente su mano, un gesto simple pero cargado de significado. Has traído luz a esta casa, Celeste, a nuestras vidas, y sé que es complicado, que hay muchas consideraciones, muchas heridas aún sin cicatrizar completamente, pero quiero que sepas que, pase lo que pase, siempre tendrás un lugar aquí, para ti y para tu hija. Gracias, respondió ella genuinamente conmovida. Eso significa mucho para mí. Permanecieron así en silencio, observando el jardín que habían ayudado a revivir juntos. Las rosas brillaban bajo la luz plateada de la luna, símbolos vivientes de cómo la belleza puede renacer incluso después del abandono y el dolor. En aquel momento, contemplando el jardín renacido y sintiendo la calidez de la mano de Emiliano sobre la suya, Celeste tuvo la certeza de que, independientemente de las complicaciones y los caminos inciertos que se extendían ante ellos, había encontrado un lugar al que podía llamar hogar. No solo para ella, sino también para la pequeña vida que crecía dentro de ella. Creo que Damián tiene razón, dijo finalmente. Isabel Antonieta sería un hermoso nombre para mi hija. Un tributo a dos personas cuyas ausencias, de maneras muy diferentes, nos han reunido aquí. La sonrisa de Emiliano iluminó su rostro de una manera que Celeste nunca había visto antes. Es perfecto, murmuró. Absolutamente perfecto. Mientras la noche avanzaba y las estrellas brillaban sobre el jardín renacido, Celeste sintió al bebé moverse dentro de ella, como si también estuviera de acuerdo con la decisión. Era un nuevo capítulo que comenzaba no solo para la pequeña Isabel Antonieta, sino para todos ellos. Una familia forjada no por la sangre o la obligación, sino por la comprensión mutua, la sanación compartida y sobre todo por un amor que había nacido en el momento y el lugar más inesperados. Como las rosas del jardín, habían encontrado la forma de florecer nuevamente, más fuertes y hermosos por haber sobrevivido a la tormenta. Amigos míos, hemos llegado al final de la historia. ¿Os ha gustado? ¿Qué lección puedes sacar de esta historia? Déjalo aquí en los comentarios. Deja tu like, suscríbete al canal y mira este video que se está reproduciendo en tu pantalla. Esta historia te impactará. Hasta la próxima.